Muy buenas noches. Yo esta noche voy a hablar con ustedes sobre el manejo endoscópico de la hemorragia digestiva superior de carácter varicial y vamos a revisar, por supuesto, algunos aspectos teóricos, pero también vamos a revisar algunos aspectos prácticos. Ahora, si vamos a hablar de varices esofágicas, obviamente tenemos que hablar de hipertensión portal y podemos definirla como un síndrome clínico definido hemodinámicamente, como un aumento patológico del gradiente de presión portal, que no es más que la diferencia entre la presión en la vena porta y la vena cava inferior, y por la formación de colaterales portosistémicas que derivan parte del flujo portal hacia la circulación sistémica. Los valores normales del gradiente de presión portal son o están entre 1 y 5 milímetros de mercurio. La hipertensión portal es clínicamente significativa cuando aparecen las manifestaciones clínicas de la enfermedad o cuando el gradiente excede los 10 milímetros de mercurio. Cuando revisamos las causas de hipertensión portal en niños, y esto es una publicación española, fíjense que de acuerdo a esta publicación, 50% de las causas de hipertensión portal en niños están relacionadas con la presencia de cirrosis hepática. Y 70% de los casos de cirrosis hepática en niños, de acuerdo a esta publicación, corresponden a casos de atresia de vías biliares. Y por supuesto, otros síndromes de colestasis, como el síndrome de Alagille, la colestasis intrahepática familiar progresiva y la colangitis esclerosante. De acuerdo a la misma publicación, las causas de hipertensión portal que cursa con iodo no cirrótico pueden estar alrededor del 36% de los casos y tienen casi todas que ver con obstrucción de la vena porta, de la obstrucción extrahepática de la vena porta. Ahora, hay que evaluar muy bien de dónde proviene la data, porque en cuanto a las causas de obstrucción extrahepática de la vena porta, hay publicaciones que señalan que en países del tercer mundo, estas causas, la mayor parte de estos pacientes tienen antecedentes de cateterismo umbilical o onfalitis, puede corresponder hasta el 54% de los casos de hipertensión portal en niños. Y las varices esofágicas derivadas de causas extrahepáticas como estas pueden ser responsables hasta del 84% de las hemorragias digestivas superiores en pediatría. De manera que la data obviamente debe ser interpretada dependiendo de su lugar de procedencia. ¿Qué podemos decir sobre varices esofágicas en niños con hipertensión portal? Podemos decir que más del 50% de los niños con cirrosis hepática presentan varices esofágicas. En niños con atresia de vías biliares, la incidencia de sangrado varicial oscila entre un 17 y un 29% durante los primeros 5 a 10 años de la vida. En niños con trombosis de la vena porta, que dijimos que es una causa muy importante en nuestros países, hasta un 50% de ellos han experimentado al menos un episodio de sangrado varicial a los 16 años y la mortalidad por hemorragia varicial oscila entre un 2.5 y un 20% en niños con hipertensión portal. El diagnóstico, por supuesto, se basa en una adecuada anamnesis de historia clínica, sobre todo insistiendo en antecedentes de hepatopatía, cateterismo umbilical, el laboratorio que nos puede establecer la diferencia entre un hígado sano y un hígado enfermo, la ecografía y específicamente la ecografía con efecto Doppler que tiene una sensibilidad altísima sobre todo para el diagnóstico de trombosis o cavernomatosis de la vena porta, la angiotomografía, la angiografía y la endoscopia como una forma de establecer la presencia o no de varices esofágicas en el paciente con diagnóstico de hipertensión portal. En este momento me voy a referir a un estudio publicado en el 2016 por el doctor Gana, un hepatólogo chileno, que hizo algo muy interesante, hizo una encuesta entre sus colegas gastroenterólogos pediatras chilenos, encuestó alrededor de 64 especialistas en gastroenterología pediátrica, obtuvo una tasa de respuesta más o menos del 52%, y los resultados de esta encuesta son bastante interesantes y aplicables a otros países. Una de las preguntas estuvo relacionada con la forma de hacer diagnóstico de varices esofágicas, y él preguntó sobre el tipo de paciente en el cual los gastroenterólogos pediatras chilenos realizan screening para el diagnóstico de varices esofágicas, el método que utilizan y el intervalo, cada cuánto tiempo hacen ese screening. Con respecto al tipo de paciente en el cual se realiza el screening, fíjense que el 74% de los pacientes que respondieron a la encuesta señalan que realizan screening para el descarte de varices esofágicas en pacientes con daño hepático y esplenomegalia. Y 63% de las respuestas estuvieron enfocadas en pacientes con daño hepático y trombocitopenia, y pacientes con daño hepático y evidencia ecográfica de colaterales portosistémicas.
Cuando les preguntaron a los médicos especialistas el método para realizar ese screening, fíjense que el 89% de los pacientes, de los médicos que respondieron a la encuesta utilizan la endoscopia como un método para realizar el screening, mientras que un 23% de ellos realizan ecografía. Y cuando el screening es negativo, cuando el primer screening es negativo y no hay evidencia de varices esofágicas en un paciente con hipertensión portal, el intervalo que el 70% de los médicos utilizan para repetir el screening y hacer un seguimiento es de aproximadamente 12 meses. Cuando se trata de hacer screening y hacer diagnóstico de varices esofágicas, se trata de establecer sus características y existen varias clasificaciones que nos permiten establecer también cuáles de ellas van a meritar tratamiento, cuáles de ellas van a necesitar profilaxis primaria o secundaria. Una de esas clasificaciones es la clasificación de Grady, que habla de 5 grados, que va desde el grado 1, que son varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago, que suelen desaparecer con la insuflación, en ocasiones solo son visibles durante la maniobra de Valsalva, y esta clasificación alcanza hasta el grado 5, que son varices muy prominentes, que casi contactan con la pared opuesta, que son tortuosas, que se coalescen unas con otras y que tienen signos de sangrado inminente. Por supuesto, las varices susceptibles de tratamiento endoscópico son las de grado 3 en adelante. Siguiendo con el estudio del doctor Gana, Juan Cristóbal Gana, él investigó también sobre la implementación de estrategias de profilaxis primaria. Y fíjense que el 71% de los médicos encuestados o de los médicos que respondieron a la encuesta utilizan beta bloqueantes o beta bloqueadores como una estrategia de profilaxis primaria en pacientes con hipertensión portal y varices esofágicas. Y un 31% de los pacientes utiliza la ligadura, que es lo que vamos a hablar hoy, la ligadura de las varices esofágicas. Obviamente, el establecimiento de estrategias de profilaxis primaria está muy claro en población adulta, pero todavía existe mucha controversia en población pediátrica. Y les voy a mostrar este estudio publicado en Journal of Pathology de 2017, en donde un grupo de pacientes pediátricos con cirrosis y un grupo de pacientes pediátricos sin cirrosis, pero todos con hipertensión portal y todos con varices esofágicas, fueron sometidos a profilaxis primaria. Y fíjense que en el grupo de pacientes con hipertensión portal sin cirrosis, luego de varios años de establecido esa profilaxis primaria endoscópica, la sobrevida es del 100%, es decir, no hubo registro de mortalidad, mientras que en el grupo de pacientes con cirrosis e hipertensión portal, la realización de profilaxis primaria mantuvo una sobrevida más o menos de más o menos el 93%. De manera que son datos que hablan a favor de la realización de profilaxis primaria de carácter endoscópica con ligadura en pacientes pediátricos con hipertensión portal, pero todo bajo ciertos criterios. ¿Cuáles son los pacientes que son candidatos a profilaxis primaria? Son estos los pacientes que son candidatos a profilaxis primaria, son este tipo de varices que tienen los signos de riesgo de sangrado, las manchas rojo cereza, las manchas rojas lineales, los puntos hematoquísticos, el eritema. Estos son pacientes que entonces deberíamos, aunque nunca hayan sangrado, planificar para, repito, profilaxis primaria. Con respecto a la profilaxis secundaria, fíjense que cuando se trata de un primer episodio, un primer y único episodio de sangrado varicial, el 97% de los médicos optan por la ligadura como un método de elección para realizar la profilaxis secundaria. Ahora, cuando ya se trata de episodios recurrentes, fíjense que la tasa de respuesta a favor de la ligadura disminuye y se reduce un 54%, y es allí donde los médicos comienzan a implementar otras estrategias, como por ejemplo la derivación portosistémica intrahepática transyugular o TIPS, los shunts quirúrgicos y el trasplante. De manera que se trata de un primer episodio, pareciera que el método de elección es la ligadura de varices esofágicas, y ya cuando se trata de episodios repetidos, lo cual habla de una poca respuesta o una baja respuesta a la ligadura, hay que implementar otras estrategias. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, se me ocurrió que podría resultar interesante para esta conferencia hacer una especie también yo de encuesta entre mis colegas endoscopistas pediátricos, y escogí al azar a 10 endoscopistas pediátricos ibero-latinoamericanos, y especialmente para esta conferencia les pregunté, les interrogué y les pedí que compartieran conmigo y con nosotros sus tips and tricks, sus tips y sus trucos, las cosas que usan y que hacen a diario y que para ellos pues resultan en un procedimiento más efectivo, más exitoso y con menor
riesgo de complicaciones para nuestros pacientes. Entonces vamos a ver los tips and tricks de 10 endoscopistas pediátricos y iberoamericanos en el manejo del sangrado variceal en niños. Por supuesto, tengo que darles a cada uno su crédito, tengo que nombrarlos, participaron en esta especie de encuesta rápida el doctor Guillermo Alarcón, de Neuquén, Argentina, la doctora Claudia Sánchez, de Bogotá, Colombia, el doctor Víctor Vila, del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España, el doctor José Cadenas y Montserrat Casares, del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, el doctor Milton Mejía, del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, de Managua, Nicaragua, el doctor Claudio Iglesias, de Montevideo, Uruguay, la doctora Nina Colina, del Hospital Militar Doctor Carlos Arbelo, de Caracas, Venezuela, la doctora Dianora Navarro, del Hospital Miguel Pérez Carreño, de Caracas, Venezuela, y por supuesto su servidor. Entre todos lo que tratamos es de comparar, evaluar lo que hacemos a la hora de realizar ligadura de varices esofágicas como una forma de ayudar sobre todo a quienes comienzan. Yo creo que este mensaje está dirigido a quienes comienzan, se introducen en el mundo de la endoscopia y en el mundo del manejo del sangrado variceal en niños, que por supuesto una cosa es la teoría, pero otra muy distinta es la práctica. Frente a un paciente que consulta por una hemorragia digestiva, por supuesto, cada vez que nos llega a la guardia de fin de semana un niño con hematemesis o melena, hay que pensar en la posibilidad de varices esofágicas. Y por supuesto, en estos casos, la anamnesis detallada, interrogando sobre antecedentes de patopatía o cateterismo umbilical durante el periodo neonatal, son datos muy importantes. Si la primera endoscopia da como diagnóstico el de unas varices esofágicas sangrantes, pues obviamente el paciente ingresa para evaluación y aquí vienen todas las estrategias de tratamiento preendoscópico que discutimos en la conferencia anterior, los parámetros y los criterios para estabilización hemodinámica, terapia transfusional, y está justificado de entrada al tratamiento farmacológico con somatostatina u octreotida. Bueno, algunos centros, y esto resultó parte de la conversación que tuvimos entre los endoscopistas a quienes ya presenté, se utiliza el balón de Senseke-Blakemore, el balón pediátrico, preferiblemente el conjunto con tratamiento farmacológico y durante un tiempo no mayor a las 24 horas. ¿Cuál sería la utilidad del balón de Senseke-Blakemore? Sería útil en pacientes que presentan un sangrado varicial masivo, como una forma de tratamiento paliativo temporal mientras se prepara una estrategia más definitiva, se reúne el equipo, se prepara la ligadura, o también pacientes que tienen un sangrado masivo refractario a ligadura, de igual forma, como una forma de establecer un control paliativo del sangrado mientras se implementa una estrategia tal vez tipo quirúrgica o tipo TIPS. Esos son, digamos, los escenarios en donde este balón es normalmente utilizado. Pero digamos que en algunos centros se utiliza y se tiene a la mano para la emergencia del paciente sangrante con un sangrado varicial masivo que amerita, por supuesto, una estrategia al menos de carácter paliativa, de carácter paliativo y de forma temporal. No más de 24 horas, porque más de 24 horas ya comienzan a aparecer complicaciones locales por la presión que generan los dos balones, el balón esofágico y el balón gástrico. Ahora bien, frente a una endoscopia con hallazgo de varices esofágicas sin evidencia de sangrado activo, ¿qué es lo que nuestros expertos recomiendan? Nuestros endoscopistas iberoamericanos recomiendan siempre hacer una buena endoscopia con evaluación del todo el tracto digestivo superior, esófago, estómago, duodeno, no solo para evaluar las varices esofágicas, su calibre, su distribución, si existen o no signos de riesgo de sangrado, sino para descartar la presencia de varices esofagogástricas, gastropatía hipertensiva, y para iniciar el plan. Siempre hay que tener un plan y elegir de entrada cuáles son las varices que van a ser bandeadas. Esta endoscopia completa de diagnóstico, recuerden que no va a ser posible hacerla cuando se vaya a hacer la ligadura, porque ya una vez colocado el tope o el tambor, ya obviamente la visibilidad se reduce y ese no va a ser el momento en poder establecer si hay varices esofagogástricas u otras variables importantes para la aplicación del tratamiento. De manera que esto debe hacerse en el paciente con varices que electivamente entra a una sala endoscopia para una evaluación completa. Esa evaluación, por supuesto, debe también ir dirigida a descartar las diferentes causas de hipertensión portal y hacer una evaluación también de posibles factores predictores de sangrado, factores indirectos como el fibrinógeno sérico, el tiempo de protrombina, las plaquetas séricas y el índice de plaquetas longitud esplénica.
Se ha demostrado que, por ejemplo, un fibrinógeno sérico por debajo de 200, unas plaquetas séricas por debajo de 115, pueden ser índices indirectos, predictores de sangrado, y son estos los pacientes que nosotros debemos abordar tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista endoscópico para precisamente reducir ese riesgo de sangrado. Lo otro es decidir si el paciente nunca ha sangrado, la realización de profilaxis primaria, dependiendo de la condición de base, identificando los pacientes de riesgo y, por supuesto, frente a varices grandes con signos de sangrado como los que ya les mostré. Vamos a ver, este es un caso que vi recientemente. Este es un niñito de 12 años que, fíjense, él estuvo por lo menos 2 años en estudio por hematología, por una visitopenia. Cuando hablo de estudio por hematología es que hablamos de médula ósea, etcétera, etcétera. Estuvo estudiándose por una visitopenia hasta que una noche, un domingo por la noche, hizo una primera hematemesis. Y entonces es cuando me llaman y me dicen que un paciente de hematología en estudio por una visitopenia está en la emergencia con una hematemesis. Y a mí lo primero que se me ocurrió preguntar es si ese paciente con esa visitopenia, además de la visitopenia, tenía una esplenomegalia. Me dijeron que sí. Entonces, por supuesto, ahí es donde uno hace la ecuación, ¿no? O sea, visitopenia y esplenomegalia, eso probablemente es un hiperesplenismo secundario a hipertensión portal y es probablemente la causa de la hematemesis sean varices. Y en efecto, eso fue lo que resultó de nuestra primera endoscopia, un paciente con unas varices esofágicas grado 2, grado 3, que sangraron por primera vez ese fin de semana. El paciente además tiene una gastropatía hipertensiva y si se fijan a la imagen del ultrasonido tiene una hepatopatía crónica que había pasado desapercibida, tiene unas lesiones quísticas múltiples, una enfermedad parenquimatosa, también tiene lesiones quísticas en riñón, lo cual habla tal vez a favor de un síndrome poliquístico hepatorenal y tiene todo el comportamiento de una insuficiencia hepática, no solo tiene hipertensión portal, tenía en ese momento criterios clínicos de encefalopatía, tiene actualmente ascitis, o sea que es un paciente que pudo haber sido diagnosticado tal vez en una etapa más temprana de la evolución de su enfermedad, pero que simplemente fue orientado de manera inadecuada hacia otra patología y hacia otro escenario que no está relacionado realmente con su condición de base. ¿Qué sucede cuando vamos a hacer una ligadura de varices esofágicas de forma electiva? ¿Verdad? Bien sea como profilaxis primaria o como profilaxis secundaria, que es lo que recomendamos. Bueno, preparar al paciente. Preparar al paciente significa un paciente estable, en buenas condiciones, clínicamente y hemodinámicamente estable. Trabajar con el equipo adecuado, un canal de trabajo de por lo menos 2.8 milímetros es lo más recomendado. Colocar correctamente el sistema de banding, asegurarse de su buen funcionamiento, hacer todas las pruebas antes de iniciar el procedimiento, el test de succión. Recuerden que el éxito de una buena ligadura depende de la presión negativa que genera el equipo, lubricar adecuadamente todo el sistema. Generalmente van para ligadura las varices que tienen cierto diámetro, grado 3, grado 4, grado 5, de acuerdo a la clasificación que les mostré. Las varices más pequeñas, por ejemplo, los grados 2, irían solo si se trata de profilaxis para tratamiento farmacológico. Muy importante, y en esto coinciden todos los endoscopistas que intervinieron en esta encuesta. Si no hay un buen tamaño de varices, mejor es no bandear porque se expone uno a complicaciones innecesarias. El banding generalmente se realiza de distal a proximal. Algunos sugieren iniciar 0.5 a 1 centímetros por encima de la unión esofagogástrica. Y en esto también coincidimos todos, hacer una ligadura en espiral de forma ascendente y helicoidal. Nunca colocar bandas frente a frente para evitar la disfagia. Si nosotros tenemos la punta de nuestro endoscopio, tenemos nuestro dispositivo, que algunos llaman tambor, algunos llaman cilindro, algunos llaman el tope. La idea es que una vez que el sistema está bien instalado, que el tope está fijo, que los cordones o la cuerda tienen la tensión suficiente, recordar las cuerdas en posición de 5 a 7, aproximarnos a la varice, generar esa presión negativa que va a introducir la varice dentro del tambor y que nos va a permitir entonces hacer el disparo para liberar la liga y hacer ese procedimiento de manera helicoidal ascendente para evitar complicaciones.
Otros tips importantes de nuestros expertos: nunca sobrepasar un margen de 6 a 8 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica. O sea, estamos hablando de concentrarnos en esófago distal. Bandear varices que se encuentran ya en esófago medio produce complicaciones, dolor torácico, disfagia. Hay que aspirar muy bien. Les decía que el éxito de este procedimiento depende de la presión negativa que genera el equipo para que se dé eso que llaman en la literatura el readout sign, donde se oblitera el campo, solo se observa la varice, y es allí donde es el momento preciso para hacer el disparo y liberar la banda. Generalmente en una sesión de ligadura esofágica pediátrica se colocan en promedio 4 bandas por sesión. Algunos colocan hasta 5 y algunos un poco bastante más atrevidos pueden colocar hasta 6. Claro, esto depende de la edad del paciente, de las características de las varices, del grosor de las mismas, el número de cordones a bandear, pero obviamente en niños hay que ser un tanto conservadores porque hay que pensar en las complicaciones inmediatas posteriores al procedimiento. Posterior a la ligadura es recomendable no avanzar el equipo hacia el estómago, y generalmente en la mayor parte de los centros se planifican sesiones cada 2 o 3 semanas, algunos las hacen cada 4 semanas, varias sesiones hasta lograr la erradicación. Vamos a ver un ejemplo. Esto es una ligadura en frío, es decir, esto es una ligadura en un paciente que está en condiciones estables, es una ligadura realizada de manera electiva. Es una profilaxis secundaria para un paciente que ya pasó el episodio agudo de sangrado y que está en perfectas condiciones. Ahí está lo que llamamos el readout sign. Fíjense cómo se aspira, se aspira, se aspira hasta que desaparece el campo, y entonces es el momento ideal para liberar la banda. Aquí en esta tercera banda que vamos a colocar se observa mejor, se aspira, se aspira, se aspira, se aspira, se aspira. Esta aspiración sostenida es muy importante y lo vamos a ver en el próximo caso que vamos a evaluar. Cómo la situación cambia cuando el paciente está sangrando activamente. O sea, el paciente tiene una condición preexistente, tiene varices esofágicas y consulta por un sangrado varicial agudo. Lo primero es establecer un protocolo de administración preendoscópica de algunas de estas drogas, somatostatina o terlipresina. Es decir, es una recomendación universal no entrar en un paciente que está sangrando activamente sin contar con una de estas drogas y colocar un bolus. Estamos hablando unos minutos antes de iniciar el procedimiento terapéutico. Y lo que les voy a mostrar es un video que nos compartió el doctor Víctor Vila de España. Esto es un paciente con, obviamente, un sangrado varicial agudo, un sangrado varicial activo, a quien se le colocó una dosis, un bolus de terlipresina, y el cambio que van a ver en la visibilidad se obtiene al cabo de unos minutos. Estamos hablando de un cambio que puede ocurrir entre 3 a 5 minutos posterior a la administración del bolus de terlipresina. Inmediatamente mejora la visibilidad, disminuye la intensidad del sangrado. Esto permite que entonces el endoscopista pueda hacer una revisión más detallada hasta lograr identificar el punto de sangrado, y ahí está el punto por donde va a iniciar la ligadura, por donde se va a iniciar el procedimiento. ¿Qué es esto? Que es el signo del tapón rojo, del tapón blanco, lo que llaman el nipple sign, el tapón de Febbrina, que es por donde se inicia en casos como este el procedimiento terapéutico de ligadura. Entonces, aparte de la administración preendoscópica de bolus de octreótido, somatostatina o terlipresina, algunos también suelen irrigar, algunas veces frente a la ausencia de ciertos recursos, algunos pues intentan otras estrategias, por ejemplo, irrigación o lavado con solución de adrenalina diluida o un CC de adrenalina 9cc de solución fisiológica. Es algo que algunos de los colegas nos manifestó que utilizan en caso de sangrado activo y también en caso de sangrado postvaricial. Y siempre recordar entonces iniciar el procedimiento por la varice que tiene el tapón de Febbrina o el signo del pezón o el nipple sign, así esta no sea la varice más grande o más prominente. Vamos a ver otro caso. Este es un paciente que obviamente recientemente ha sangrado, tiene los estigmas de un sangrado reciente, tiene varices esofágicas, obviamente.
da la condición de estabilidad hemodinámica del paciente, dado que hay estigmas de sangrado reciente, pero no hay un sangrado activo al momento de la realización de la endoscopia. El endoscopista tiene tiempo de revisar y tratar de identificar por dónde iniciar el procedimiento de ligadura, por dónde iniciar la terapéutica. Desde que se revisa la unión esofagogástrica, se ingresa a estómago. Una vez que estamos en el estómago, es bueno aspirar todo lo que podamos, porque luego al momento de hacer la ligadura con la presión negativa y la aspiración que generamos con el equipo, a veces hay regurgitación de contenido gástrico y eso un poco limita la visibilidad. En este caso, hay chance para revisar, por supuesto, el retroversoflexión, la zona del fundus y el cardias, para ver si hay varices gástricas o esofagogástricas, y buscando, aparece el punto por donde se iniciará la terapéutica, que es el tapón de fibrina o signo del pezón blanco o nipple sign. Y ahorita en este preciso instante lo van a ver. Ahí está. Ahí ya tenemos el punto por donde se va a iniciar la terapéutica. En efecto, entonces, se inicia la terapéutica y luego van a ver lo que ocurre. Se instala el equipo de ligadura. Tenemos un dispositivo, un kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, deben ser como de 8, de 6 o 7 bandas. Ahí ven la banda blanca, que generalmente es la penúltima, que nos indica que ya estamos cerca del final. Y bueno, se introduce ya el equipo montado, el tope colocado, el tambor, como lo llaman algunos. Se identifica el punto anteriormente señalado por donde se va a iniciar la terapéutica, el tapón de fibrina, y justo al momento de hacer la presión negativa, la varice sangra. Esto es algo que surgió en la conversación que hacer frente a una situación como esta, y lo único que se puede hacer es continuar aspirando, mantener la succión activa, mantener la succión activa, mantener la succión activa hasta lograr hacer un disparo efectivo que, digamos, permita la ligadura de ese punto y controle el sangrado. Y luego, pues, continuar el procedimiento con todas las recomendaciones que ya vimos con anterioridad. De manera que esto es un buen ejemplo, ya vimos un buen ejemplo de cómo algunas drogas, un bolus de estas drogas ayuda a mejorar el sangrado, mejorar la visibilidad y obtener hacer un procedimiento más limpio, y cómo también proceder en caso de un sangrado varicial agudo justo al momento de la realización de la ligadura como tal. Entonces, luego de haber visto estas situaciones que se pueden presentar al momento de un procedimiento como este, también se planteó durante la conversación, bueno, ¿qué sucede con los pacientes que tienen sangrado varicial refractario a la ligadura? Entonces, bueno, en esos casos está descrito la utilización de stents, aunque que yo sepa no hay experiencia en niños. El hemospray es una buena alternativa para varices o para sangrado varicial refractario a ligadura. Obviamente reservado solo para esófago distal, pacientes que están intubados, donde está protegida la vía aérea por precisamente el riesgo de que el hemospray de alguna forma alcance la vía aérea. Pero es una buena alternativa para esos sangrados variciales refractarios a tratamiento endoscópico convencional. Y lo otro, como hablábamos, es colocar un balón de manera temporal mientras el paciente se prepara para un procedimiento como por ejemplo el TIPS. Ahora, no quisiera terminar la conversación sin hablar un poquito sobre varices gástricas. Las varices gástricas dicen que son más comunes en casos de hipertensión portal asociada o no asociada a cirrosis y obstrucción portal extrahepática, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a nuestros pacientes con obstrucción portal extrahepática, a nuestros pacientes con cavernomatosis de la porta, porque muchos de ellos pueden tener varices gástricas y estas pueden ameritar tratamiento, pueden sangrar y ameritar tratamiento endoscópico. La incidencia de sangrado por varices gástricas en pacientes con hipertensión portal puede llegar a ser hasta el 36%. El sangrado por varices gástricas está asociado a una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta un 55%. Las varices gástricas sangran con menos frecuencia, pero están asociadas a una mayor morbimortalidad, y el riesgo de resangrado es de hasta un 89%.
Entonces, existe una clasificación universal, la clasificación de Sarin, que nos habla de al menos 4 tipos de varices, 2 tipos y 4 subtipos de varices gástricas. Están las varices esofagástricas grado tipo 1, que representan el 70% de todas las varices gástricas que podemos encontrar en pacientes con hipertensión portal. Estas son varices que se extienden hacia la curvatura menor y que en muchos centros se tratan igual que se tratan las varices esofágicas. Tenemos las varices esofagástricas tipo 2, donde la varice se extiende hacia el fundus gástrico. Y luego tenemos las varices gástricas aisladas tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 están localizadas en el fondo gástrico y las tipo 2 pueden estar dispersas, pueden encontrarse aisladas tanto en antro gástrico como inclusive en duodeno. La doctora Montserrat de la Ciudad de México nos compartió este video. Este es un paciente, bueno, por supuesto ya está trabajando en retroversoflexión. Lo que vemos allí, la parte esto que vemos primero pareciera ser la porción más distal de un cordón varicoso que ella está tratando con una inyección de cianocrilato y lipiodol. Lo que pasa es que precisamente el extremo distal del cordón varicoso no nos permite visualizar con exactitud lo que ella está haciendo, pero es un procedimiento realizado en retroversoflexión. Por las características parecen ser, ahí se ve el cordón varicoso, parecen ser unas varices esofagástricas tipo 2, y ese material un poco lechoso, amarillento, aceitoso que ella está inyectando, repito, no es más que una mezcla de cianocrilato o estroacril con lipiodol. ¿Cuál es la ventaja de utilizar en estos pacientes el cianocrilato? Primero, que cuando hablamos de tratamiento endoscópico de varices gástricas no estamos hablando ni de erradicación ni de esclerosis, estamos hablando de obliteración. Lo que vamos es a rellenar la varice, que igualmente va a estar presente y va a ser visible endoscópicamente, pero la vamos a rellenar con un material adherente que se va a convertir en una especie de pasta y que va obviamente a evitar que esa varice en el futuro pueda volver a sangrar. La sustancia más utilizada es el cianocrilato, y es la más utilizada porque el cianocrilato sufre una rápida polimerización al entrar en contacto con la sangre y los tejidos, lo cual implica que inmediatamente, casi de forma inmediata, en contacto con la sangre, la sustancia se transforma en esta especie de pasta chicolosa con propiedades adherentes, que es la que oblitera la varice. Precisamente la polimerización es tan rápida que necesitamos algo que un poco retarde esa polimerización, y ahí es donde entra ese es el rol que juega el lipiodol, un poco retardar, lubricar y darnos un tiempo suficiente como para poder obliterar la varice, lo cual puede tomar algunos segundos. Este es un procedimiento en donde debe ser protegido el paciente, debe protegerse el personal, donde tenemos que proteger nuestros equipos endoscópicos. Entonces, se recomienda usar siempre equipos de protección personal, específicamente goggles o lentes, porque nadie quiere perder una córnea por una gota de cianocrilato que caiga en el ojo del endoscopista o en el ojo del paciente o en el ojo de la enfermera. Hay que lavar profusamente antes de iniciar el procedimiento, y esto es un procedimiento que generalmente se hace con la succión apagada, precisamente para proteger los equipos. Hay que identificar la varice a inyectar y avanzar el endoscopio ya con el catéter dentro. Se utiliza un catéter de inyección, precisamente como pasar un catéter a través de un equipo que esté en retroversoflexión puede ser riesgoso para el mismo equipo. Yo particularmente prefiero mi catéter precargado, introducirlo y luego introducir el endoscopio, hacer la retroversoflexión y entonces posicionarme frente a la varice y hacer el procedimiento. Hay que tener todo bien organizado, bien distribuido. La participación del asistente es fundamental. Hay que preparar todas las mezclas con anticipación, tener las inyectadoras con solución. Si vas a trabajar con mezclas de lipiodol y cianocrilato, tienes que tener todo listo. Generalmente la inyección es intravaricial, y lo que se utiliza en la mayor parte de los centros es una mezcla de 1 a 1 de cianocrilato y lipiodol. Generalmente se inyecta máximo 1 cc por inyección y se hacen hasta 3 inyecciones por varice, lo cual nos establece un límite de máximo de 3 cc por sesión. ¿Por qué ese límite de 3 cc por sesión? Porque por encima de los 3 cc recuerden que puede haber riesgo de embolización y complicaciones sistémicas, sobre todo trabajando con algo que tiene sus riesgos como el cianocrilato.
Una vez que se realiza el procedimiento, como vimos en el video de la doctora Montserrat, se retira el catéter, se guarda la aguja, se irriga, hay que irrigar con mucha solución fisiológica, no solo para lavar, sino también para hacer como un efecto allí de sellado, y se retira el endoscopio con el catéter fuera de la punta. Nunca introducir el catéter porque esto es lo que daña los equipos endoscópicos, es decir, se retira el endoscopio con el catéter fuera de la punta. Una vez que ya estamos fuera del paciente, se corta la punta del catéter, se limpia, se lubrica, se lava y luego finalmente se retira. Todo esto con la finalidad de proteger los equipos. Estos son procedimientos que en muchos centros no son muy bien vistos por el riesgo que implican no solo para los pacientes, sino para los equipos endoscópicos y el alto costo que implica luego su reparación cuando la reparación es posible. En cuanto a cómo utilizar estas sustancias, tanto el lipiodol como el senocrilato, hay una técnica que algunos llaman la técnica del sándwich. Luego de terminar el espacio muerto que tiene todo catéter, que en el caso de los catéteres de inyección puede ir de 0.8 a 1.5, 12 C. Algunos utilizan esa técnica que ven allí de la técnica del sándwich, donde colocan, por ejemplo, 0.5 de lipiodol, que es lo primero que ingresa a la varice, luego 1.5 de senocrilato y luego 0.5 de lipiodol. Esto es válido si vas a hacer una inyección única, si tienes una varice tal vez no muy prominente, que con una sola inyección va a bastar. Luego de haber inyectado esa triple combinación dispuesta de esa forma, lo que vas a hacer es pasar a través del catéter solución para lavar y entonces así completar el procedimiento. Otros, como el caso del video que vimos de la doctora Montserrat, lo que hacen es que de una vez utilizan esa mezcla de senocrilato y lipiodol en una concentración de 1:1 y esto permite hacer varias punturas, o sea, varias inyecciones, máximo 3 y máximo 3 cc por el riesgo de embolismo o de embolización en varios puntos en una misma sesión. De manera que, sea cual sea la técnica, lo importante es precargar el sistema y sobre todo el tema del lavado con solución salina posterior a la inyección del material, lo cual es muy importante para que ocurra el sellado. Cuando retiramos la aguja, guardamos la aguja y retiramos el catéter, es bueno, es un signo, digamos, de éxito, que sangre un poquito la varice, que ha sido obliterada. Aquí con el lavado terminamos de sellar y luego pues esto puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que, repito, se logre la obliteración de la varice, más no su erradicación. Para terminar, les voy a presentar este algoritmo con respecto al manejo de las varices esofágicas sangrantes de un centro de cirugía digestiva y de patología brasilero, específicamente la ciudad de São Paulo. Frente a la sospecha de un sangrado varicial, pues por supuesto todo el tratamiento de estabilización hemodinámica, el uso de drogas vasoactivas como somatostatina, ortrótido o terlipesina, hacer la resucitación volumétrica necesaria, manteniendo una relativa hipovolemia y proceder en el transcurso de las primeras 12 horas a la realización de una endoscopia de emergencia con la finalidad de establecer un procedimiento terapéutico, preferiblemente una ligadura de varices sangrantes. La escleroterapia hoy en día ha quedado, digamos, limitada para pacientes muy pequeños, lactantes con pesos inferiores a los 10 kilos, son los únicos que hoy por hoy, digamos, se manejan con esclerosis. La mayor parte del resto de la población se maneja con ligadura. Si hay un éxito terapéutico, lo cual puede alcanzarse hasta un 85-90% de los casos, las drogas se mantienen por 2 a 5 días, se mantiene la normovolemia, la vigilancia hemodinámica y luego se inicia ya el protocolo de profilaxis secundaria con beta bloqueantes y se planifican las sesiones, digamos, repetidas de ligadura que serán necesarias hasta lograr la erradicación de las varices. Si en ese proceso de vigilancia hay un resangramiento, eso se considera una falla terapéutica que puede ocurrir hasta en el 15% de los casos. Por supuesto, hay que ir a una segunda endoscopia para entonces hacer el procedimiento de nuevo, identificar nuestro tapón de fibrina, nuestro punto sangrante, volver a ligar, tratar de hacer hemostasia efectiva. Y si esto no funciona, es el momento de considerar otra alternativa, como por ejemplo TIPS o llamar al cirujano. Y en ese caso, tal vez un balón puede lograr un efecto paliativo transitorio mientras otra alternativa terapéutica se pone en marcha.
Lo mismo cuando de entrada el paciente presenta un sangrado masivo por varices esofágicas refractarias a todo tipo de tratamiento. Tal vez un balón de Sensation Blackboard puede detener durante unas 24 horas la situación, permitir la estabilización hemodinámica y preparar al equipo, bien sea de radiólogos, intervencionistas o de cirujanos, para ya una terapéutica más definitiva. Esto es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Yo espero poder conectarme con ustedes en vivo ahora en un rato para poder discutir estos casos, estas situaciones, ver su experiencia, compararla con la nuestra y, por supuesto, pues mejorar nuestro aprendizaje en todo este tema tan interesante. Muchísimas gracias y buenas noches.